Avui vull portar ací la veu de tota la comunitat educativa valenciana, perquè vivimos una emergencia educativa. Miles de alumnos y alumnas estudian en aulas masificadas, sin climatización, soportando temperaturas de más de 40 grados. O peor, en barracones, en el caso del alumnado afectado por la DANA. Y mientras se exige al profesorado que sostengan solos un sistema cada vez más precario, donde se recortan las plantillas, donde soportan una burocracia absurda y donde son uno de los peores cuerpos docentes pagados de toda España. Y mientras el Gobierno valenciano desprecia el diálogo social y les responde que no hay dinero, mientras regala más de 70 millones de euros de dinero público a centros privados del Opus Dei que siguen segregando por sexos. Por eso los docentes, los estudiantes y las familias han hecho una huelga que es la más importante de nuestra historia y no se están manifestando por sus condiciones laborales, lo hacen por algo más grande, que es la igualdad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por eso desde Europa tenemos que prestar especial atención a la educación pública valenciana, porque defenderla es defender la democracia europea.